Ahora vamos a ver lo que son los sistemas de lazo cerrado. En los sistemas de lazo cerrado, la salida depende de las consideraciones y correcciones realizadas por la retroalimentación. Un sistema de lazo cerrado es llamado también sistema de control con retroalimentación. Al igual que el sistema de lazo abierto, en el sistema de lazo cerrado necesitamos una señal de referencia que pueda ser comparada con una señal en el restador para que pueda generar lo que es una señal de error y ejecute una acción de control. Obviamente esa acción de control tiene que ser amplificada para que pueda el actuador trabajar con ella y hacer la acción que requerimos en la planta. Solo que en esta ocasión tenemos un sensor el cual va a tomar esa señal de planta y la va a mandar hacia un punto de retroalimentación o de feedback. Esa señal va a requerir un cierto acondicionamiento para que pueda ser entregado de nuevo hacia el restador. Es decir, necesita un acondicionamiento ya sea en voltaje. No sé si recuerden, en clases anteriores estuvimos hablando de algunos instrumentos o acondicionadores que recogían la señal del sensor y la transformaban en un voltaje o una corriente, por ejemplo en un voltaje de 0 a 5 volts o 0 a 12 volts y una corriente de 4 a 20 miliamperes. El comparador va a tomar esa señal y la va a comparar con la señal de referencia, que es el punto donde, digamos, tenemos considerado a dónde tiene que llegar nuestro proceso, y va a generar una señal de error, la cual nuevamente entra a la acción de control y pasa por todo el proceso antes descrito. Solo que esa señal, la nueva señal de error generada, no es la misma que pasó en la primera vuelta. Ya es una señal diferente, la cual vuelve a regresar por lo que es la acción de control, amplificación, actuador, planta, lo vuelve a tomar el sensor, vuelve a tomar la muestra, lo vuelve a pasar por el instrumento, por el feedback, y manda nuevamente la señal al restador o comparador. Ahora, pensando en el proyecto vertical que ustedes querían hacer, si recuerdan que supuestamente querían hacer un proceso donde se generara gel antibacterial, que yo no sé por qué no lo empezaron antes, ahorita ya fueran millonarios. Pues bueno, ese proceso del proyecto vertical cae en este tipo de procesos que estamos viendo en clase. Es realmente, ahora sí que si ustedes lo hicieran de la forma correcta, sería o cumpliría los formatos de un sistema cerrado, o mejor dicho, un sistema de control de lazo cerrado. Aquí en estas láminas podemos observar algunos ejemplos de lo que quizás ustedes tendrían que hacer. Sí, sería controlar el llenado de un tanque. Obviamente necesitan algunos sensores y algún tipo de control o aparato de control que me esté sensando las señales. Bueno, vamos a ver cómo sería, digamos que a grandes rasgos. Nosotros necesitamos una señal de referencia, la cual nos las estaría dando, por ejemplo, en el caso del llenado, un sensor que estuviera detectando el
nivel máximo de llenado del tanque. Tendríamos que poner, por ejemplo, un tope, un nivel máximo de llenado o un nivel mínimo de llenado, el cual va a ser nuestra señal de referencia. Es decir, digamos que el tanque es un tanque de 1 litro, tendríamos que marcar físicamente el litro, o digamos que 950 mililitros, y ahí tendríamos el tope de nuestro tanque. Bueno, al inicio, como el tanque no va a estar lleno, va a generar una señal, la cual va a registrar el sensor, va a pasar por el feedback, por la retroalimentación, y me va a generar una pequeña señal que posiblemente tenga que acondicionarlo con un amplificador. Una vez que es amplificada esa señal, esta va a pasar a lo que sería un actuador. Si en este caso, que es digamos que la primera llenada del tanque, pues el actuador no estaría haciendo ninguna acción porque apenas está haciendo el llenado. Esto iría a lo que sería la planta o el proceso, que en este caso sería la bomba de agua. Digamos que estaría encendido. El tanque estaría sensándose, tomaría una pequeña señal a través del sensor, el cual iría, ahora si será una toma de muestra, iría hacia el instrumento donde acondicionaría la señal y la mandaría de vuelta a lo que es el restador o el controlador, que bueno, en la gráfica aparece como un PLC, el cual obviamente nosotros tendríamos que programar para que nos dijera, digamos que el sensor cuando llega a ese tope máximo, pudiéramos compararlo con la señal de referencia que nosotros le programamos, digamos que el nivel de 1 litro o de 950 mililitros, y el sensor, al detectar que llegó a los 950 mililitros, lo compararía con la señal de referencia, que es los 950 mililitros que nosotros le programamos, pasaría por el PLC, mandaría la señal de error, nuevamente mandaría una pequeña señal que iría hacia la amplificación activaría al actuador, el actuador le daría la orden a la bomba que representaría a la planta o el proceso que queremos controlar, y lo detendría. Obviamente al detenerlo, el sensor indicaría nuevamente que está en el tope y así volvería a la señal de referencia, y en este caso ya él mandó lo que es el apagado y comprobaría que la bomba está apagada, poniéndole fin así al proceso. Como se pueden dar cuenta, este tipo de proceso tiende a ser más eficiente porque nosotros podemos evitar que condiciones externas afecten al funcionamiento de todo el proceso, a comparación de lo que pasaba con el sistema de control de lazo abierto.